Estamos hablando de una serie muy importante del apasionado Pablo. En la Biblia tenemos muchas personas apasionadas. En la serie anterior compartimos la pasión de Jesús. Y en esta prédica, que es la número 4, voy a estar compartiendo contigo algo muy importante. Cómo Pablo se desenvolvía en medio de tanto sufrimiento, tanto dolor, y nada lo agobiaba. Él seguía siendo un hombre apasionado. Vamos a estar compartiendo cuando él evangeliza y gana para Cristo al famoso Onésimo, que el significado de su nombre es inútil, y lo convierte en una persona útil. Se lo devuelve al dueño de él porque era un esclavo, Filemón. Y es una historia muy interesante de cómo el Señor nos reta a nosotros ahora a sacar gente que tal vez son considerados inútiles en la sociedad, y cómo en Cristo se convierten en gente muy importante y en gente útil para el reino. Prepárese y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Repítalo ahí donde está. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor, mi Creador. Vamos a entrar en lo que va a ser el tema de hoy. Bueno, hemos estado hablando sobre la serie, hablamos de la serie anterior que fue la pasión de Jesús, y ahora estamos hablando de la pasión de Pablo. Y la pregunta que muchas personas se harán es: ¿quién puede estar apasionado en medio de una crisis tan terrible como estas? Pues la verdad es que el apasionado, ¿se recuerda cuando definíamos en qué consistía la pasión? Y decíamos que la pasión tiene una característica, que cuando decimos pasión prácticamente estamos diciendo dolor, sufrimiento. O sea que la pasión está a prueba del dolor y está a prueba del sufrimiento. Y cuando decidimos dar esta serie que se llama La Pasión de Pablo, pues quién sabe si el enemigo ahora dice: vamos a ver cuánto les dura la pasión. Y de eso quiero hablarle. Pues vamos a hablar un poco sobre abandonando nuestra zona de confort, abandonando nuestra zona de comodidad. Porque la verdad es que cualquiera se apasiona cuando todo marcha bien, pero lo difícil es cuando las cosas se ponen duras. Quiero enfocarme en esta ocasión en 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice Pablo luchando. Contra Pablo se ha levantado un grupo de judíos, personas judaizantes en contra de él, atacarle fuertemente. Aparte de que el ejército lo anda persiguiendo, los sacerdotes lo andan persiguiendo, los judíos lo andan persiguiendo. Pablo está pasando por momentos difíciles, que ahora tenemos un virus que quizá anda persiguiendo gente por ahí, pero nosotros no nos podemos dar de brazos cruzados por eso. Pablo nos muestra a nosotros en sus escritos que pasó por momentos difíciles. Se lo voy a leer. Dice el verso 23: son ministros de Cristo, dice Pablo. Como si estuviera loco hablo, dice Pablo, yo más, en trabajos más abundantes. Fíjese todo lo que Pablo está haciendo: en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Verso 25: 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez, dice Pablo, he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Esto es todavía que le faltaba el viaje a Roma, que no lo está registrando en este escrito. Verso 26 dice: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, dice Pablo. Mire todo lo que está pasando. Pablo está atravesando. Dice que aún los mismos hermanos en ocasiones se voltean en contra de usted. Y además de otras cosas, dice: lo que sobre mí se agolpa cada día. Póngale atención a lo que Pablo está diciendo. Lo que a mí me conmueve cada día, dice Pablo. Léalo bien el verso 28. Además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas
las iglesias. Mire dónde está el corazón de Pablo. En medio de tanto sufrimiento, dice, lo que a mí me preocupa es la iglesia. A mí no me preocupa tanto la familia, porque si yo me preocupo de las cosas de Dios, Dios se va a preocupar de mi familia. Verso 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ayer le hablaba a una persona, conocido nuestro, que está pasando por el problema del coronavirus. Y qué difícil es hablar con una persona así. Y cuando uno habla con una persona así, uno siente como que si uno también estuviera enfermo con la persona. Entendemos lo que Pablo está diciendo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estas son las palabras de un apasionado. Estas predicaciones de Pablo son las que nos van a ayudar a salir adelante en medio de esta situación difícil, en medio de esta crisis. No sabemos cuánto va a durar. La verdad es que en Estados Unidos se está hablando que para la Pascua, pero ya hay tanta resistencia a lo que el presidente de los Estados Unidos dijo, que lo dudamos. Y aparte de eso, la curva en los Estados Unidos va hacia arriba. Hasta esta mañana se registraban 123,000 casos solo en Nueva York, 53,000 casos. La curva todavía va para arriba, no es de que si tan siquiera se aplanara esa bendita curva y comience a bajar. Así es de que preparémonos, pero en medio de esta situación, el pueblo de Dios es el que va a dictar y el que va a llevar la directriz en esta situación tan difícil. Lo que Pablo nos dice en todo esto es que, y en los textos que hemos estado compartiendo anteriormente, es que él ha usado una estrategia. Se mete en el mundo de la gente. Eso es lo que él nos enseña. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. O sea, en estos momentos difíciles, ¿tenemos que meternos al mundo de los infectados? Claro que sí, tenemos que meternos al mundo de la familia de los infectados. Eso es lo que Pablo nos enseña. Nosotros como cristianos no podemos estar siempre a la defensiva, siempre a lo seguro. El viernes pasado me tocó que repartir comida y resulta que una de las personas que recibió comida estaba infectada. Y la pregunta es, ¿estoy infectado? Si algunos no me han visto es porque tomé mis precauciones, pero ya llevo casi 10 días y yo no siento absolutamente nada. Y por eso vamos a aplazar este viernes que acaba de pasar el repartir comida. No, o sea, yo creo que uno tiene que respetar estas cosas, pero más que todo tiene que respetar a Dios y entender lo que es lo que uno predica, porque de qué sirve que yo predique una palabra poderosa y en momentos como estos me escondo. Entonces vivimos en un mundo donde queremos que la gente se meta en nuestro mundo, en vez de vivir en un mundo donde nosotros nos vamos a meter en el mundo de las personas. Cuando yo sé quién soy y cuál es mi llamado, entonces debo saber quiénes son los demás. Yo tengo que saber quién soy en Cristo. Yo sé que soy un ministro de Dios, he sido llamado a esto, y allí Pablo nos reta que cuando nosotros sabemos quiénes somos, entonces debemos de preocuparnos por saber quiénes son los demás, porque si no nos preocupamos así, nunca nos vamos a apasionar por ellos. Entonces no nos vamos a ganar a los pecadores hasta que les demostremos que nosotros no tenemos un problema con donde ellos están. Hay gente que la vamos a encontrar en la pobreza, hay gente que la vamos a encontrar sumergida en medio de una enfermedad, sumergidos en medio de una necesidad, y es ahí donde Pablo quiere que nosotros vayamos abandonando nuestra zona de comodidad. Entonces Dios hace tanto intentos para evitarnos el castigo, que para ir al infierno necesitamos pasar por encima de Dios a veces. La gente hoy en día, Dios tiene todo preparado para que la gente no se vaya al infierno. Pero la gente está tan empecinada a llevarle la contraria a Dios, que aunque tengan que pasar por encima de Dios, la gente está haciendo todo lo posible por irse al infierno, porque no respetan a Dios. Y por eso es que estamos viendo situaciones como estas, donde Dios va a imponer respeto a Él como autoridad, porque Él se merece la autoridad. Este mundo no funciona por casualidad. Mi cuerpo no funciona bien por casualidad. Las nubes no se despegan y el aire se mueve por casualidad. Hay un Dios que hizo todo, y hay un Dios que orquesta todo eso, que se merece respeto. Y
en ocasiones como estas, no sabemos, es juicio de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Debemos de tenerle miedo al juicio de Dios? ¿Por qué le voy a tener miedo yo al juicio de Dios cuando su juicio no es en contra mía? Por eso le decía, simplemente estemos bien con el Señor y vamos a ver otra mano distinta de Dios para nosotros. Quiero hablarle de dos cosas bien importantes. La número uno es, usted lo tiene, si tiene la aplicación nuestra, bájela, ¿verdad? Si no la tiene, y ahí está el mensaje de hoy. Entonces, el punto número uno que quiero tratar es, fíjese, para nosotros saber cuál es el trabajo de la iglesia en momentos como este, debemos de primero buscar por qué Jesús le puso iglesia a la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué no le puso el corralito de Dios? ¿Por qué no le puso, no sé, la manada de Dios? Pero Jesús le puso iglesia. Entonces, quiero hablarle un poquito. Punto número uno, el origen de la palabra iglesia, que en griego es la palabra eclesía. Bien importante que meditemos sobre eso. Fíjese que los griegos usaron el concepto de iglesia o eclesía. Era la asamblea más importante en el mundo griego. Toda persona mayor de 20 años podía participar para ser elegido y eran elegidos por sorteo para formar parte de lo que era la eclesía. Ahora, el consejo, un grupo de personas, o bulé como le llamaban, era un grupo de 500 quienes eran miembros de la eclesía y se reunían todos los días, menos los días de fiesta, de lunes a domingo. Se reunían para atender los negocios de la nación. Entonces, ellos elaboraban leyes y controlaban los magistrados, sentenciaban a muerte, destierro político, votaban por nuevas leyes. Ese era el trabajo de la eclesía. Y los magistrados eran los encargados de hacer cumplir las decisiones de este grupo. Entonces Cristo viene y toma prestado ese nombre, pero falta más todavía sobre la eclesía. Cuando Alejandro el Grande, que fue este militar que a los 33 años conquistó todo el mundo conocido en su tiempo, todo lo que se conocía como mundo, Alejandro lo conquistó a los 33 años. Y quería tomarse, si él se quería tomar una nación nueva, ¿qué era lo que hacía? Enviaban gente profesional encomendada por la eclesía. ¿Y qué era lo que hacía esta gente? Los mandaban a hablar bien de Grecia. Los mandaban a la nación nueva a hablar bien del gran Alejandro, para que el pueblo estuviera dispuesto a unirse a ellos en vez de resistirse. Era una forma de minar la nación entera del pensamiento y filosofía griega. Era gente apasionada por conquistar. Eso es la eclesía, y de ahí Jesús toma prestado el nombre eclesía. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso nosotros? Este es el momento más importante para ir y minar las casas. Usted no puede llegar 20 personas a una casa, pero usted sí puede ir y visitar. Vaya con el pretexto de orar, vaya con el pretexto de ayudar, lleve una pequeña donación de algo. Pero eso es lo que es la eclesía, hablar bonito de Jesús. La gente está intimidada por situaciones, pero cuando nosotros le llevamos esa tranquilidad que se llama Jesús, esa posibilidad de ayuda y de aliento y de bálsamo que se llama Dios, la actitud de la gente cambia. Mire, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de cómo no solamente este grupo eclesía trabajaba, sino cuando usted se pone a analizar, por ejemplo, cuando nace la medicina, cuando se origina la posibilidad de la carrera que ahora le llaman doctorado. En aquellos tiempos, cada persona que era experta en la medicina tenía que hacer un juramento, el juramento de Hipócrates le llamaban. Hoy en día, todos los médicos cuando se gradúan de la universidad, si usted es médico y me está escuchando, no me deja mentir, todos los médicos que se gradúan tienen que hacer el juramento de Hipócrates. El juramento de Hipócrates, tengo una pequeña frase de lo que dice el juramento. Cuando cada médico juramenta, dice: cuando entre en una casa no llevaré otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Eso dice el juramento. Cada doctor que se hace doctor hace este juramento. Y el juramento que hace es: cuando entre en una casa no llevaré otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. La pregunta es: ¿cuál es el juramento
juramento de nosotros como cristianos? ¿Cuál es el compromiso que adquirimos como hijos de Dios cuando nos hacemos cristianos? ¿Cuál es el compromiso que adquirimos cuando nos hacemos líderes? Que hacemos el compromiso que cuando entremos a la casa de un enfermo, lo que más urge es el enfermo y no nosotros, por el amor de Dios. Quizá el 97% de la gente cristiana que hoy le digamos, vaya y visite, va a decir, está loco. Y la gente se ha agarrado de esto. Pastor, usted no respeta a las autoridades. ¿No se ha dado cuenta que las autoridades dijeron que eso no se hace y eso no se hace? Por el amor de Dios. Si me dejo llevar por las autoridades y no por la palabra, este mundo se vuelve más caótico. Nosotros somos la luz de la tierra, nosotros somos la sal de la tierra. Claro, yo no estoy diciendo vaya y contamínese, pero es que alguien tiene que hacer el trabajo. Ahora, el juramento de Hipócrates, cuando lo leemos y vemos lo que se dice en el juramento, eso significa que el apasionado no busca bienestar. Si usted ahí está en su casa, quiere repetir conmigo, diga: el apasionado no busca su bienestar. El apasionado busca el bienestar de los demás. Los abogados, los doctores, los maestros no eran profesionales cuando estas carreras nacen. Eran llamados de parte de Dios. Ahora, ¿qué hacen los doctores? Si no me paga, no le doy el tratamiento. El psicólogo, vaya a ver el psicólogo, claro, la psicología es un poco más nueva, pero usted iba a ver un abogado antes. El abogado era obligación representar al pueblo sin necesidad de ganar absolutamente nada. Pero ahora todo ha cambiado. El capitán de un barco, cuando agarra el timón de un barco, él hace un juramento. Y el juramento es que aunque el barco se hunda, él no va a escaparse del barco. Los que vieron la película del Titanic no me dejan mentir que el barco va a pique y el capitán todavía está agarrado del timón. ¿Para qué? Quién sabe, porque no lo podía sacar de que se fuera a pique. Pero ese es el juramento, que hay que morir con la gente que iba en ese barco. El capitán de un barco no puede abandonar el barco aunque se hunda. Y hay una persona que tal vez ustedes nunca la han oído mencionar, se llama Edward Smith. Él era el capitán del Titanic, aquel hombre que lo vimos agarrado del timón en los momentos más difíciles. Ahora, en contraste, se dice que hay un nombre que quizá usted nunca lo ha escuchado, y el hombre se llama Francesco Schettino. Es un piloto de barco italiano. En el año 2012, un barco que se llamaba porque se hundió, se llamaba Costa Concordia. Él llevaba este barco repleto de gente, repleto de pasajeros, y cuando va llegando a encallar en el muelle, el barco se hunde. Y cuando el barco se hunde, la gente se comienza a ahogar. Y entonces cuando el barco se hunde, desde afuera, desde el lugar donde está el que controla los barcos que van a ir encallando, hay una grabación. Si usted lo busca, va a ver que yo no le estoy mintiendo. Y en la grabación, el que está en la torre de control le dice: capitán, por favor, quiero que me haga un favor. Recorras el barco y cuénteme las mujeres, por favor. Cuénteme cuántas mujeres hay, cuénteme cuántos niños hay, porque hay gente que se está muriendo. Y le dice, yo ya no estoy en el barco, yo estoy en una lancha al lado del barco, y desde aquí estoy viendo cómo soluciono el problema. Escuche la voz de la persona que le está dando instrucciones al capitán. Le dice: capitán, regrese y métase al bendito barco, porque ese es su trabajo. Su trabajo es informarme qué es lo que está pasando adentro. Póngase a pensar en un barco que apenas llevan 1000 personas, pero estamos en una tierra, estamos en un planeta, por el amor de Dios, repleto de casi 8 billones de personas. El llamado cristiano es algo más serio de lo que nosotros pensamos, pastores, líderes. Por eso es que usted no me puede parar de hacer células donde quiera que está. Usted tiene que levantarse y echarle una mano al Señor en estos momentos difíciles. ¿Sabe qué pasó con el famoso Francesco Schettino? Le metieron 16 años de prisión por haber abandonado el barco.
¿Cuántos años de prisión nos va a meter el Señor a nosotros si abandonamos el barco de la iglesia? Nada. Aquí todo se vale. Aquí cada quien corre como le da la gana. No funcionan las cosas como funcionan en algo tan sencillo como es la marítima. Un barco, el piloto de un avión. Él no puede, el piloto de un avión tiene simplemente un botón que lo aprieta y sale con todo y paracaídas para arriba y que se vaya y se den la torre del avión, pero está prohibido para ellos escaparse del avión y dejar la tripulación adentro. Es importante, el capitán de este barco italiano le dice: hay muertos, ¿cuántos hay? Imagínense, en la grabación le pregunta, le dice: ya hay un muerto reportado. Y el tipo en una lancha al lado y salvó el pellejo. Las autoridades marítimas hasta reforzaron esta ley en el año 1914 y todavía en el año 1974 se aseguraron de que la ley siga con ese rigor. Ahora, estos son los momentos para ver con qué rigor nosotros todavía seguimos obedeciendo la Escritura. Es importante que entendamos de que el ser cristiano es algo más, como dice el corito. La segunda cosa, y con esta pues es el final del mensaje, si usted tiene en blanco en la aplicación, la segunda cosa es de inútil a útil. De inútil a útil. Pablo era un apasionado, no hay duda sobre eso. Y los apasionados no dejan este mundo como lo encontraron. Piensa en eso usted. El trabajo de un apasionado es darle vuelta a las cosas cuando están feas. Es arreglar las cosas cuando necesitan arreglo. Lo cambian todo, lo transforman todo. El trabajo de un cristiano es traer transformación. El trabajo de un cristiano es traer cambios. Así es de que cuando la gente está temblando, usted llega y cambia el ambiente. Usted llega y transforma la actitud de la gente. Ese es nuestro trabajo. Los apasionados son gente que agregan valor a los demás porque aman a la gente. Por eso es importante que entendamos lo clave que es la pasión en el ministerio. Pablo nos deja un librito bien interesante. El librito se llama Filemón. Y Filemón es una de las cartas de Pablo. Cuando usted comienza a leer, es una carta bien pequeñita. Comienza a leer y Pablo comienza a saludar a Filemón, bien tranquilo. Hola Filemón, ¿cómo te va? Yo, Pablo, aquí en las prisiones, Filemón. Y luego le habla de cómo está. Le dice: Filemón, quiero decirte algo. En mis oraciones yo siempre te tengo a ti, hijo. Yo siempre estoy orando por ti. Me encanta cómo Pablo nos redacta esta carta y cómo es de astuto un apasionado como Pablo. Luego le habla del concepto que Pablo tiene de Filemón. Le dice: Filemón, quiero decirte que yo a ti te tengo como un hombre de fe, Filemón. Yo creo que tú eres un hombre de una fe tremenda. Y aparte de eso, el concepto que yo tengo de ti, Filemón, es que tú eres un hombre con mucho amor y que eres un apasionado por la gente, le dice Pablo a Filemón. Lo está enamorando y le exalta de que es alguien muy útil al reino. Le dice: Filemón, tú eres una persona muy útil al reino, ya que confortas los corazones de la gente, le dice Pablo. Todo bonito en la carta. Después, de repente, Pablo comienza a cambiar la forma de expresarse. Después le habla de que el conocimiento de la fe tiene que ser eficaz, le dice: Filemón, quiero decirte algo. Fíjate, Filemón, que el conocer la fe, el conocer el evangelio, Filemón, hay algo interesante que quiero que sepas. Requiere ciertas obligaciones y le exalta además de que él es una persona loco por la gente,
alguien muy útil al reino, y después le habla del conocimiento de la fe eficaz. O sea, esta fe que nosotros tenemos, que le llamamos cristianismo, esto es eficaz, no es fácil, es algo que funciona. Y entonces de repente, de que le ha echado tantas flores, de repente que cambió el tono, como que lo quiere regañar, tenemos el siguiente versículo, el versículo 10, y veamos qué es lo que le dice. Ok, Filemón, ya te tiré las flores, ahí te voy. Verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Wow, todo lo que le dijo para llegar aquí, a quien engendré en mis prisiones. Mire qué interesante. ¿Y quién es Onésimo? ¿Y por qué le tiró tantas flores? ¿Y por qué ahora que le comienza a hablar de Onésimo, por qué era necesario enamorarlo tanto? Verso 11, el cual en otro tiempo, le dice, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire qué interesante lo que Pablo le dice. Quiero hablarte, Filemón, porque fíjese, vamos a pausar un poquito y metámonos en la cárcel un día. Pablo está en la cárcel, no sabemos si estaba parado, si estaba orando, no sabemos si estaba acostado, pero de repente comenzó a oírse unos pasos, y en esos pasos se oía el sonido de cadenas, y quién sabe si llevaba grilletes en los pies, pero llevaba cadenas en las manos y en los pies, y se oyen las cadenas, y de repente abren la celda de Pablo, y Pablo se queda viendo a la puerta, y cuando ve a la puerta le van a meter un prisionero nuevo en su celda, y es una persona común. Lo meten a la cárcel, seguramente le quitan las cadenas, se lo dejan a Pablo. ¿Y cómo se comportó Pablo? Seguramente Pablo le dijo, bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Y seguramente el caballero que acaban de meter a la cárcel con Pablo le dice, oh, mi nombre es Onésimo. Mire qué privilegio el de Onésimo, estar preso con el apóstol Pablo. Ese es un gran privilegio, pero él ni sabía quién era Pablo, seguramente, o tal vez sí, porque él era esclavo de Filemón. Y seguramente cuando Pablo llegaba a la casa de Filemón, no dejaba que Onésimo entrara en contacto con las visitas. Pero resulta que le dice, Onésimo. ¿Qué significa Onésimo? Cuando usted busca la traducción de Onésimo al español, Onésimo significa inútil, alguien que no sirve para nada, alguien que no tiene valor. Por eso mire lo que dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, ¿quién era el inútil? ¿Onésimo por el bendito nombre que le había puesto su mamá? ¿O el líder que él tenía, que se llamaba Filemón, que lo tenía como esclavo? Y cuando usted lee la carta a Filemón, Filemón tenía una célula en su casa, una pequeña iglesia. Y yo me imagino que mientras Filemón está haciendo la célula, Onésimo tal vez está en la cocina preparando comida, pero seguramente Filemón trataba mal a Onésimo. Lo trataba tan mal que Onésimo un día dijo, al diablo con mi patrón, yo me voy de esta bendita casa, yo no aguanto a ese tipo que dice que es cristiano. Y cuando hace su célula, cuando hace su reunión, es un gran amor con la gente, al grado que Pablo así lo trata. Se vende a sí mismo como una gran persona de Dios, pero detrás de la puerta me maltrata. Yo me voy de esta casa, ya no aguanto ese tipo, y se va. Y como los esclavos andaban marcados, seguramente no se sabe por dónde Filemón, Onésimo se desconfió, lo agarraron las autoridades y ahora hay que meterlo preso porque es un fugitivo. Entonces lo meten con Pablo. Entonces ya la persona que huía del jefe, le ponían una marca en el cachete, aquí en el lado de la cara, imagínense, con hierro caliente marcado para que jamás nadie lo comprara. Eso le tocaba a Onésimo por habérsele escapado a Filemón. Mire qué crítica. Por eso es que Pablo está enamorando a Filemón. Y en medio de todo eso, Pablo lo recibe y le dice, hijo, bienvenido.
Disculpa que nos conocemos en situaciones tan precarias como esta, pero hay que creer en Dios, hijo. Y seguramente Filemón decía, ¿en cuál Dios? En el Dios de Filemón. Quiero decir, Onésimo decía, ¿en cuál Dios? En el Dios del patrón mío, de Filemón. Y Pablo comienza a predicarle y a predicarle, a predicarle hasta que le dice, Filemón, en este mundo no se funciona sin Dios, hijo. Si tú te metes con Dios, las cosas van a cambiar. Y Filemón acepta al Señor. Pero no solo acepta al Señor, quizá pasó un montón de días, porque Pablo quizá lo disipula en la cárcel, le habla de Dios, lo prepara, lo enciende. Una persona que era inútil ahora se convierte. Le dice Pablo, mire el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, a mí no es útil, nos es útil. Mira el poder del evangelio. El poder del evangelio es agarrar lo que está arruinado y arreglarlo. Es agarrar lo que está abandonado y convertirlo y ponerlo en uso. Es agarrar aquello que es inútil, aquello que no sirve. Es que para la sociedad muchas personas son basura. Los alcohólicos para la sociedad son basura. Los ancianos para la sociedad es basura. ¿Por qué cree usted que este virus está atacando tanto al anciano? En Italia se ha llegado a la conclusión que de 40 años para abajo casi nadie murió. ¿Quién quiere algo con esa gente abandonada? ¿Quién quiere trabajar con los borrachos? ¿Quién quiere trabajar con los drogadictos? ¿Quién quiere trabajar? Son inútiles. Pero cuando vienen al Señor se convierten en gente útil. Entonces sigue Pablo hablándole a Filemón. O sea, no se queda ahí la cosa, sino que le dice, te lo voy a mandar de regreso, le dice. Y ya ahí la cosa cambia. Ahora, podemos tener, quiero que me escuche bien, podemos tener posibles hijos espirituales que están con nosotros y no los vemos. Yo me recuerdo una vez una persona que trabaja haciendo trabajo humanitario y tiene guardaespaldas, no voy a decir ni en qué país es ni quién es, pero tiene guardaespaldas. Y yo un día le dije, óigame, ¿y usted le habla del Señor a los guardaespaldas? Y me dice, si les hablo del Señor y se convierten, me quedo sin guardaespaldas. Qué tremendo que no vamos a compartir. Nosotros a veces tenemos, no, es que el jefe mío, él es muy pesado, yo con él no comparto el evangelio, que se vaya al infierno el viejo ese. O cuando la gente, como predicábamos la semana pasada, cuando alguien nos cae mal, nosotros decimos, no, yo a él no le voy a predicar. Y esa persona la pudiéramos agarrar y convertirla de alguien inútil en alguien útil. Entonces Filemón había tenido a Onésimo, pero nunca le predicó, nunca lo hizo, nunca le había dado el ejemplo. Qué tremendo. Entonces yo tengo el privilegio de haberlo engendrado, le dice Pablo. O sea, Filemón, yo quiero que entendas, esta persona que era un inútil, que ahora es un útil, tú pudiste haber sido su padre espiritual, lo tuviste en la casa. Te servía la comida, Filemón. Él era el que te limpiaba los zapatos. Él era el que te alcanzaba el peine para que te peinaras, el jabón cuando te estabas bañando. Ese pudo haber sido tu hijo espiritual, pero no hiciste nada con él. Yo, con 5 días que lo tuve preso aquí conmigo, no estoy diciendo 5, no sabemos cuántos días, lo convertí de ser un inútil en alguien útil. Eso es el evangelio. Eso es lo que hace una persona apasionada. El apasionado hace una sola cosa en el reino, y eso es convertir lo inútil en útil. Eso es lo único que hace. A eso hemos sido llamados. Lo que el diablo ha dañado, arreglarlo. Sencillo. Debemos de vernos como gente con una caja de herramientas. Usted en la Biblia, aquí, esta es una caja de herramientas. Aquí están todas las herramientas que usted necesita para arreglar este mundo, para arreglar la gente que está en situaciones difíciles. Un inútil es un valor pasivo, una persona inútil, o un negativo que tenemos en el mundo. Ahora, un útil ya es un activo, ya no es un pasivo. El evangelio trata de activar gente que está abandonada, gente que nadie quiere tratar con ellos. Y este virus, esta situación es una gran oportunidad para nosotros ensanchar el reino de Dios, si verdaderamente estamos apasionados. Voy en el verso 17, dice Pablo escribiéndole a Filemón. Así que, si me tienes por compañero, Filemón, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Filemón? Te lo voy a mandar de regreso. No me le vas a poner la marca en el cachete.
No lo vas a dejar como alguien que nadie quiere ahí porque ya está marcado. No, me lo vas a recibir, pero quiero una cosa, Filemón. Quiero que me lo recibas como a mí mismo. Mire qué tremendo. Ya no me lo mires como esclavo. Míralo como que si me estás viendo a mí. Eso es lo que el Evangelio hace. Verso 18. Y si en algo te dañó Filemón o te debe, por favor, cóbramelo a mí. Yo te lo voy a pagar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Verso 19. Yo, Pablo, mire, casi en todas las cartas que Pablo escribió usó un amanuense. Un amanuense era una persona que usted dictaba las cosas, porque se calcula que Pablo quizá como que tenía problemas de la vista. Por lo menos la mayoría de teólogos dice que tal vez ese era el problema de Pablo. Pero dice el verso 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Filemón, todas las cartas yo las he dictado para que me las escriban, pero esta te la estoy escribiendo yo, con mi puño y letra. Yo lo pagaré por no decirte, Filemón, picarón, que aún tú mismo te me debes a mí también. Tú no fueras nada si yo no te hubiera predicado el Evangelio. Esa célula que está en la casa no estuviera en tu casa. Tú no fueras líder si yo no te hubiera sacado del mundo, si no te hubiera predicado el Evangelio, si no te hubieras convertido. Tú eres, Filemón, el líder gracias a que yo te prediqué la palabra. Ahora, Filemón, ahí le mando a Onésimo. Por favor, no me lo trate como esclavo. ¿Qué diferencia hace gente como Pablo en el reino de Dios? Ahora, la mayoría de nosotros queremos ser como Pablo, pero no queremos pasar por los sufrimientos que Pablo pasó. Queremos ser como Pablo, pero no queremos hacer lo que él hizo. No queremos ser los locos que Pablo no escatimaba que lo metieran a la prisión con tal de andar predicando el Evangelio. Y Pablo era tan atrevido que llegó a tener unas células en la casa de César. Búscalo bien. ¿Sabe lo que es meter en el gobernante más alto del imperio romano una célula, un estudio bíblico? Por el amor de Dios. No solamente eso, la mujer de Poncio Pilato era miembro de una de las células de Jesús. La esposa de Poncio Pilato. Y no solamente eso, sino que la señora quizá le decía, mira, mi amor, fíjate que ahora yo voy a necesitar un poquito más de dinero porque hay muchos gastos. ¿Y sabe lo que hacía la mujer de Poncio Pilato? Le llevaba sus ofrendas a Jesús porque ella fue una de las mujeres que costeó el ministerio de Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder. El Evangelio es hacer cosas grandes de cosas pequeñas. Desde el Génesis Dios no hace algo de la nada. Dios siempre hace algo, aunque sea de una cosa pequeña. Y con eso Dios nos da a nosotros una gran enseñanza. Todo lo que nosotros necesitamos en Dios es algo pequeñito. Ese pedazo de escoria que queda de una persona en la sociedad, eso es suficiente para el Señor agarrarlo y transformarlo en un líder, en un predicador. En esta crisis la gente se está dando cuenta que su vela está apagada, porque es que mire, para que la gente se dé cuenta que la vela está apagada, tiene que estar a oscuras. Y este mundo ahorita está en la peor oscuridad. Y cuando la gente está en la peor oscuridad, ahora dice, por el amor de Dios, si yo estoy apagada, yo necesito. Pero nosotros los cristianos no estamos apagados, estamos encendidos. Y ahí a nosotros nos va a tocar ahora irle a encender la vela a cantidades de cristianos que fueron cristianos y abandonaron el Evangelio. Aquí, hijo, te voy a encender la vela. No volvás a jugar con el Señor. Levántate, por favor. Esto el Señor te está hablando. Enciéndale la vela al otro. Enciéndale la vela a la señora. Enciéndale la vela a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en esta oscurana la gente se ha dado cuenta que su luz está apagada. Y es para nosotros el trabajo de encenderle su luz. Ahora, si te encuevas, estarás metiendo tu luz debajo del almud, como dijo Jesús. No podemos esconder la luz en estos momentos. Ahora, con el internet, mire qué poderoso, con el internet podemos visitar a miles de personas sin salir de la casa. Qué poderoso. Y Pablo no tenía esta herramienta. Pero nosotros a veces, el mundo nos falla tanto. El mundo nos insulta tanto
Y el mundo nos reta tanto, especialmente cuando nosotros somos gente activa en las cosas del Señor. Mire, entre más cosas buenas usted hace para Dios, más lo atacan. Así, no se sorprenda, eso va a suceder. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque el mundo quiere matar nuestra naturaleza. La naturaleza de un cristiano es ayudar en medio de cualquier dificultad. Dicen que este hombre pudo observar que entre unos arbustos el fuego se estaba extendiendo, y en medio de los arbustos él vio que una culebra estaba a punto de quemarse. Él agarró la culebra y como pudo la sacó del fuego, y cuando la sacó del fuego, la culebra saltó y le mordió su mano. Cuando le mordió su mano, él la soltó, la culebra corrió y se volvió a meter al fuego. Y cuando se mete al fuego, agarra un palo y la saca, y la culebra sale y lo vuelve a morder. Y hay dos personas que lo están viendo y le dice: óigame, le dice, ¿qué no entiende usted? Que la culebra lo está mordiendo, no la saque, mejor métala que se quema, que se queme. Y le dice él: los que no entienden son ustedes. La naturaleza de la culebra es morder, pero la naturaleza mía es salvar. Y yo no voy a parar mi naturaleza de salvar solamente porque la naturaleza de la serpiente me está atacando a mí. Hay muchas serpientes allá afuera, gente que nos ataca, gente que quisiera vernos destruidos, pero es porque estamos haciendo cosas buenas para el Señor. No podemos parar nuestra naturaleza, mis amados pastores. No podemos parar nuestra naturaleza, líderes. Que nuestra naturaleza siempre esté encendida con esa pasión. Que aunque hablen mal de nosotros, vamos a seguir trabajando. No podemos parar. Aunque nos tiren piedras, vamos a seguir avanzando. Y podemos ahora regresar a los versículos iniciales con los que comencé esta predicación. Pablo hablándonos dice: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ya Pablo no lo está diciendo. Hay gente de la misma iglesia que te va a tirar piedras. Hay gente de la misma iglesia que a veces uno dice: ¿por qué rayos no se van para otras si les caemos tan mal? Pero es parte del trabajo, hay que aguantarlos. Por su naturaleza, que no quieren cambiarla, yo no voy a arruinar mi naturaleza. Así es de que, mis amados hermanos, este es un momento precioso para nosotros brillar. Es un momento precioso para enseñarle al mundo que el pueblo de Dios no tiembla, que el pueblo de Dios es precavido. Es más, esto ya lo esperábamos nosotros. En los últimos días habrán terremotos, habrán pestes, habrá todo esto. ¿Por qué nos toma por sorpresa esto? Esto no nos debería de sorprender. Líder, agarra fuerza. Esa célula que el Señor ha puesto en tus manos, cuando esta pandemia termine, la vas a tener llena. A mí no me preocupa tanto lo que está sucediendo en medio de este virus. Lo que me preocupa es cómo nos vamos a comportar cuando todo esto pase. ¿Se recuerdan ustedes del pueblo de Egipto? El pueblo de Egipto, cuando vieron la mano de Dios en medio de todas las plagas, que a todo mundo le caía menos a ellos. Ahí todos le dijeron: yo sigo a Moisés. Pero cuando ya están en el desierto, cuando se abrió el mar rojo, cuando salió agua de la peña, cuando vieron que las plagas habían pasado, comenzaron a hablar pestes en contra de Moisés. Y aún así un día Dios vino donde Moisés y le dijo: Moisés, los voy a matar. Y Moisés le dice: Señor, ¿cómo los vas a matar? ¿Qué van a decir los egipcios de ti? ¿Que los sacaste para matarlos en el desierto? ¡Qué corazón de los líderes de Dios! ¡Qué corazón! ¡Qué amor por la gente! ¡Qué pasión! A final de cuentas, nosotros sabemos que salieron 3 millones más o menos de Egipto. Ese era el grupo que Moisés sacó. Y de los 3 millones prácticamente fue Caleb y Josué que entraron a la tierra prometida. Ni tan siquiera Moisés. La mayoría de ellos, casi los 3 millones, yo no estuve ahí para decirte que fueron 2.998.000 o 99.998.
pero sí sé que 2 sí entraron a la tierra prometida. Imagínate, de 3 millones. Aquí hay un enemigo fuerte con el que tenemos que luchar. Y ese enemigo no va a descansar por desanimarnos. No va a descansar por hundirnos. No pierdas tu naturaleza. Esa naturaleza de transformar lo que está arruinado, de enderezar lo que está torcido, de arreglar lo que ya no funciona. Nuestra tarea es convertir lo inútil en algo útil. Nuestra tarea es darle sentido a la eclesía, es darle valor a la iglesia, es darle valor a ese significado inicial que Jesús depositó en este organismo tan poderoso como lo es la iglesia. Ahí donde estás, no sé si los líderes llevaron visitas, y tal vez no lo llevaron, pero le mandaron el link para que escuchara esta predicación, y la estás escuchando quizá en privado. Y en este momento yo te estoy diciendo, ante lo que para Satanás tú eres un inútil, para Dios tú eres útil. No sigas huyendo de Él. Acéptalo en tu vida. Y Él va a transformar esos temores, esas fobias, en valor. Pero hay que darle una oportunidad a Él. Si usted es un líder y tiene una visita en su casa, este es el momento. Este es el momento para darle al diablo una cachetada donde él se lo merece. Porque en medio de las peores situaciones, el diablo quiere que renunciemos a Dios. En las peores situaciones, el diablo hasta quiere que maldigamos a Dios. Pero en las peores situaciones se bendice a Dios, se acepta a Dios, se entra en una relación con Él y las cosas cambian. Acabamos de terminar una prédica muy importante, la número 4 de esta serie que la hemos titulado La Pasión de Pablo, y estamos aprendiendo cosas muy importantes. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición, donde vivas, pero lo que sí hemos aprendido a través de las enseñanzas, de las escrituras y el trabajo que Pablo hizo como líder, alguien muy importante en el liderazgo que el Señor utilizó en su tiempo, es de que era un loco y apasionado por el perdido, loco y apasionado por aquellos que tal vez en la sociedad, según la sociedad misma, no valen nada, pero en Cristo nosotros valemos mucho. Yo no sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu situación, pero cuando nosotros abrazamos a Cristo, abrazamos sus enseñanzas, la verdad es que nuestra vida toma sentido. Gracias por haber estado con nosotros, haber estado conectado, y yo sé que esta prédica tiene que haberte agregado mucho valor. Y quisiera aprovechar este momento para hacer una oración. Si tomaste la decisión de entregarte a Jesús, de aceptar el Evangelio como una forma de nosotros poder recibir la salvación de Él. Voy a hacer una oración, y haciendo esta oración tú pasas de muerte a vida, pasas de condenación a salvación, y es algo muy sencillo. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. En este momento te invito a que me limpies con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz. Y Jesús, en este momento quiero darte el timón de mi barco. Quiero que ahora tú tomes control de mi vida, y a partir de este momento tú mandas, tú eres quien decide en lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, has pasado, como te dije, de condenación a salvación. No dejes que ninguna voz de afuera, ninguna voz del enemigo logre apagar lo que te estoy diciendo. Eres salvo a partir de este momento. Este tiempo está